Buenas noches con todos. Le agradecemos su presencia y le damos la cordial bienvenida a esta entrevista al Magíster Ángel Oyola, director distrital. En el marco de la tarea de neuroeducación de la carrera de Pedagogía de la Universidad Bolivariana del Ecuador, hemos optado por un tema muy importante para la planificación y aplicación a docentes en relación con las bases biológicas de los procesos cognitivos y afectivos y su aplicación en la práctica. Queremos asegurarnos de que se sienta cómodo. Por esta razón, nos gustaría solicitar su autorización para grabar esta entrevista y poder publicarla en plataformas digitales con el único propósito de aportar a la mejora educativa. Sea bienvenido, magíster. Compañeras. Muchísimas gracias. Y muy bien, mi estimado Magister, bienvenido a esta entrevista que hemos preparado con usted. Y como iniciativa tenemos, ¿cómo usted descríbanos usted con un ejemplo concreto de una actividad que haya diseñado en donde estén considerados tanto los aspectos cognitivos como afectivos en los estudiantes? ¿Y qué más impactó en esta actividad en su aprendizaje? Bien, muchísimas gracias por la apertura. Bueno, contestando tu pregunta, dentro de lo que es educación, todo lo que tiene que dejar aprendizaje es validero. Bueno, una de las experiencias que siempre aplico con mis estudiantes es poderles dar la libertad de poder expresar tanto su conocimiento como sus emociones, porque de una u otra manera los seres humanos somos 50-50, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, siempre se debe de poner en manifiesto la libertad para poder expresar sus emociones y por medio de ello, pues realizar ciertas actividades específicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, en el área de lengua y literatura, cuando estamos trabajando, por ejemplo, redacción, análisis, de poder expresarle, que los estudiantes puedan expresar su conocimiento desde un punto de vista muy íntegro, muy personalizado, donde se ponga en juego tanto el conocimiento como poder trabajar las emociones de cada uno de los estudiantes para poder obtener un poco de dejar aprendizaje, obtener aprendizaje significativo. Muy buenas noches, Magíster Ángel Oyola. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje significativo que usted realiza en sus estudiantes, ¿qué estrategias utiliza para crear un equilibrio entre el desarrollo cognitivo y afectivo en las actividades educativas? Bueno, estrategias, existen un sinnúmero de estrategias, pero se le viene a la mente, por ejemplo, poder aplicar la estrategia de la motivación, poder trabajar un poco la situación lúdica, poder trabajar un poco la parte de interrogación verbal, por supuesto, no dejando afuera las técnicas socioafectivas, donde de una u otra manera nos van a poder desarrollar el conocimiento que queremos dejar en estos estudiantes y de una u otra forma aplicar la retroalimentación. La retroalimentación una metodología o una estrategia que de una u otra forma va a ayudar a que los estudiantes puedan obtener y tener aprendizaje significativo sin dejar de lado la parte emocional, porque es importante que el estudiante tenga su propio criterio, que realice su propio autoanálisis para poder desarrollar o poder obtener contenido. Muchas de las veces como docentes queremos dejar contenido científico, contenido que ya está establecido dentro de un texto, ya está contextualizada. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros como docentes en la actualidad es darle la libertad al estudiante para que pueda manifestar su conocimiento y lo pueda entender de una forma como él crea conveniente. Entonces, una de las estrategias más importantes dentro de los procesos educativos es la motivación que nosotros le demos a nuestros estudiantes para poder desarrollar alguna temática dentro de las aulas educativas. Janet, el audio, por favor. Muy asertiva su respuesta, Magíster Ángel. Buenas noches. En su opinión personal, ¿cuáles son los procesos, ya sean cognitivos o afectivos, que más contribuyen al desarrollo integral de sus estudiantes? ¿Por qué considera que son tan importantes? Todos los procesos que se llevan dentro de una aula, dentro de un proceso educativo, son de suma importancia, ya que todo deja aprendizaje y enseñanza.
Por ejemplo, uno de los procesos que se debe de trabajar dentro de aula es mucho lo que es la parte conductual, emocional. Muchas veces como docentes nos olvidamos de esta parte emocional y solamente trabajamos lo que es conducta. Queremos que el estudiante nos haga caso, nos obedezca, pero no nos damos cuenta que muchas de las veces estos estudiantes también tienen un desarrollo cognitivo evolutivo que está relacionado con la parte emocional. Entonces debemos de entender también la mística del estudiante, si es que está animado como para poder trabajar sin dejar de un lado, pues que la contextualización social a los jóvenes en la actualidad los llena de muchos problemas que de una u otra forma no pueden ser islotes separados de la realidad, ¿no es cierto? Entonces también otra de las cosas que podemos mencionar dentro de estos procesos es también los periodos de sensopercepción, un poco también los sensomotor, que de una u otra forma van ligadas a las operaciones formales que los estudiantes de una u otra forma se pueden desarrollar dentro de los procesos. Por eso es importante trabajar la conducta dentro de las aulas de clase, pero sin dejar de contextualizar la parte socio-emotivo-emocional para poder trabajar con ellos lo que es conducta y de una u otra forma las clases sean un poco más amenas, más divertidas y más motivacionales para poder dejar y cumplir con el proceso del círculo de aprendizaje. Muy buenas noches, Magíster Ángel. Después de haber escuchado todas sus respuestas, ahora queremos nosotros saber cómo define la teoría de las inteligencias múltiples y cómo las ha aplicado en su enfoque pedagógico. En el contexto de las inteligencias múltiples son muy importantes dentro del campo educativo, puesto que educar significa compartir conocimiento, aunque no se debe o no se debería de incluir dentro del conocimiento de una forma que actúe. Las inteligencias múltiples dentro de lo que es el proceso educativo está vinculado en todas las asignaturas y en todas las áreas. Debemos de tener muy en cuenta que la inteligencia múltiple se basa mucho en lo que es la creencia de la inteligencia, siendo y descubriendo las habilidades únicas y las potencialidades que cada uno de los estudiantes tiene, ya sea en el área de ciencias naturales, en el área de cultura física, en el área de cultura estética, en el área de lengua y literatura, de matemática. Todos los estudiantes están vinculados dentro de las inteligencias múltiples, que en unos estudiantes están desarrolladas de muy buena manera, en otros están por desarrollarse y en otros se desarrollan específicamente cada una de estas áreas. Por lo tanto, es muy evidente de que se debería de definir dentro de los enfoques existentes para poder trabajar. Por ejemplo, uno de los enfoques pedagógicos donde más se pone en manifiesto, para mi concepto, por supuesto, es por ejemplo la teoría de Montessori. La teoría de Montessori nos determina que muchas de las habilidades de los estudiantes se desarrollan desde el punto de vista de las inteligencias múltiples, donde los estudiantes ponen en manifiesto cada una de las relaciones y existe el aprendizaje de las inteligencias para poder generar cambios significativos, no solamente en el aprendizaje, sino también en el comportamiento del ser humano que se pueda desarrollar dentro de estas habilidades que se puedan construir en un proceso integrativo del proceso educacional. Muy buenas noches. Sabemos que las inteligencias múltiples son muy importantes. Ayúdanos con un ejemplo de cómo se ha adoptado en una lección para abordar las diferentes inteligencias múltiples de los estudiantes. Claro, por ejemplo, algunas de las ideas que se podrían manifestar en esta entrevista para lo que es en relación a las enseñanzas de las inteligencias múltiples es, por ejemplo, enseñar a tocar un instrumento musical de cualquier género. A veces muchas dificultades se desarrollan en esta temática, específicamente en el área de, digamos así, de desarrollar algún tipo de instrumento musical, porque muchas de las veces el docente o la institución educativa se enmarca netamente en poder, por ejemplo, enseñarle a un estudiante a tocar la flauta, cuando sabemos de que los estudiantes tienen diferentes habilidades. ¿Por qué no razón poder dejar en un estudiante que unos toquen la flauta, otros toquen guitarra, otros toquen violín, otros puedan tocar un saxofón? Entonces estamos desarrollando la inteligencia musical. Por ejemplo, también en los deportes, en lo que es cultura física, muchas veces los docentes nos enmarcamos netamente a lo que dice el currículum, a poder desarrollar habilidades y destrezas desde un punto de vista competitivo, pero también debemos de darnos cuenta de que dentro de la carrera de lo que es inteligencia corporal, también viene mucho lo que son los juegos de obstáculos, lo que es la bailoterapia, lo que es la parte recreacional. Entonces, todo este tipo de actividades que se puedan desarrollar, por ejemplo, en el área de naturista, tiene mucho que ver con el área de ciencias naturales,
donde el estudiante pueda explorar, pueda sacárselo desde el punto de vista de su confort para poder aprender dentro de un jardín. Entonces las inteligencias múltiples están muy desarrolladas y no son limitantes, son más bien extensas, donde se pueda poner en manifiesto todo lo que el estudiante pueda desarrollar y poder descubrir sus habilidades y potenciar ya las destrezas que tenga establecidas dentro de su desarrollo cognitivo. Por eso no podríamos pactar algo netamente rígido, porque como te lo indico, los ejemplos más palpables es de poder desarrollar en nuestros estudiantes la relación de poder, hasta el momento que nosotros trabajamos conducta, estamos trabajando la relación de la inteligencia interpersonal, cuando hacemos trabajos grupales, cuando trabajamos de manera individual, estamos trabajando todo este tipo de inteligencias que de una u otra forma van a ayudar no solamente para el aprendizaje, sino para poder desarrollarse dentro de su vida personal, familiar y social, que es lo que realmente se busca por medio del aprendizaje desarrollar en un estudiante. Para culminar, Magíster, con la entrevista, ¿qué le motiva a querer participar en cursos de preparación y actualización sobre neurociencias? ¿Cómo cree que esto podría mejorar el enfoque educativo? El campo de la neurociencia es un campo de una u otra forma que nos va a vincular no solamente para poder trabajar desde un punto de vista contextualizado. Recordemos que la neuroeducación, como se lo está determinando en la actualidad, es de poder vincular el conocimiento con las emociones, es no solamente de entender a un individuo dentro de un punto de vista teórico, sino también de poder enmarcarnos dentro de la parte práctica, de poder entender que la capacidad de atención que tiene un estudiante va vinculado mucho más allá dentro de un proceso. Entonces, lo que me motiva mucho a poder aprender es poder entender y comprender la contextualización de la neurociencia como para poder trabajar con los estudiantes y poder dejar no solamente un aprendizaje significativo contextualizado, sino más bien poder trastocar el fondo de vida de este estudiante y poder ayudar a que él pueda experimentar y explorar sus habilidades y capacidades desde un punto de vista global e integral. Entonces, creo que día a día el mundo está cambiando, la educación está cambiando, el tiempo está cambiando y de una u otra forma, como docentes, debemos de seguirnos preparando para poder afrontar las competencias actuales que se están dando en los desarrollos de los jóvenes. Recordemos que los años 80, años 90, a la actualidad donde estamos, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la educación y por ende va a también evolucionar mucho la persona. Por eso los estudiantes de una u otra forma ahora se los debe de comprender desde un punto de vista biopsicosocial contemporáneo, se podría decir, para poder trabajar con ellos. Entonces creo que todo tipo de autoeducación, y más aún que esté desarrollado con lo que es la educación para poder mejorar y poder alcanzar logros máximos dentro de lo que es la educación, es muy venidero. Creo que todos deberíamos de una u otra forma capacitarnos para poder entender no solamente la contextualización del estudiante, sino también poder comprender la parte social, la parte familiar de los estudiantes y no enmarcarnos netamente en el aprendizaje de contexto, sino también dejar un aprendizaje que de una u otra forma le va a servir para una vida futura. Le agradecemos, Magíster, por su tiempo y por ayudarnos en este proceso que estamos nosotros en esta entrevista, en este trabajo. Pues gracias por su tiempo. Vuelvo a rectificar en eso. Muchas gracias. Que tenga una buena noche y éxitos y bendiciones para todos. Gracias, pasen bien, felicidades. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Ángel, por tus aportaciones. Gracias por siempre estar dispuesto en lo que se llama campo de la educación, de que tienes todo el tiempo disponible. Dios te colme de muchos éxitos, de mucha sabiduría. Sabemos nosotros quienes te conocemos de que cuando estuviste al frente de la institución como jefe distrital, siempre hubo esa apertura para nosotros los docentes, hubo ese diálogo abierto y más que todo